Hola, bienvenidos a esta nueva clase. La sesión de hoy vamos a revisar fundamentalmente el concepto del tribunal y como órgano jurisdiccional y abocarnos a su conceptualización en el derecho chileno. Bueno, cuando nosotros hablamos de tribunal es un concepto que frecuentemente nos aparece y sin duda es uno de los centrales dentro del derecho en sí. La existencia de un juez como un miembro del sistema que se dedica a resolver conflictos es una cuestión que necesariamente para nosotros va a ser siempre una referencia obligada en cualquier estudio del derecho y sobre todo el derecho procesal. Sin duda, conocer y dominar el concepto y referirse a la judicatura es sin duda una de aquellas razones por las cuales podemos explicar el derecho procesal. Es uno de los elementos centrales del proceso en sí. Y generalmente para los más clásicos, la triada entre litigio, partes y juez es sin duda los elementos que definen el derecho procesal. Sin duda, esto es bastante importante y cualquiera que sea la concepción que uno tenga del derecho procesal es un aspecto a tomar en cuenta. Y cuando hablamos de tribunal, tenemos que referirnos fundamentalmente a algunas precisiones terminológicas porque cuando hablamos de tribunal, no entendemos que referir necesariamente a este órgano jurisdiccional, ¿vale? Es decir, el órgano que imparte jurisdicción, que es el que se encuentra regulado en nuestro sistema. El tribunal, como órgano jurisdiccional, es el que se encuentra regulado en el Código Orgánico de Tribunales y sus distintas manifestaciones. Y nosotros hemos dicho que separamos entonces a aquellos jueces, podríamos decir, privados, que solamente desarrollan justicia al interior de una determinada organización, de estos que ejercen jurisdicción, que son los miembros de los tribunales que por ley está establecido y que el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales en relación al 76 de la Constitución establece, aquellos que tienen la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar los fallados en causas civiles y criminales como tribunales legalmente creados. Pero más allá de aquello, hay que tomar en cuenta que entre tribunal y juez podríamos decir que hay una expresión que muchas veces es sinónima y se ocupa en ambos sentidos, en todos lados. Generalmente por tribunal se entiende el órgano en sí, ¿ya? El órgano jurisdiccional es un tribunal, vale decir, la composición entre el juez o jueces y todo el aparataje que permite la administración de justicia. Y en cambio el juez se personifica en la persona que es la que ejerce la función jurisdiccional. En este caso, quien está al mando del tribunal o integra el tribunal si es que se trata de tribunales con más de un miembro. Y dicho eso, esta etimología de tribunal proviene por supuesto del latín relativo a quien conoce los asuntos de la tribu, es decir, el tribuno. Y esto nos lleva a entender la función que desde siempre ha tenido el tribunal en una sociedad sana y por lo demás como una forma de administrar justicia. El tribunal en nuestro sistema jurídico es un órgano público. Los tribunales están establecidos por ley y pertenecen al aparataje estatal. Vale decir, el Estado es el que crea tribunal y quien lo administra y lo hace parte de su sistema. Lo que no quiere decir de que todos los tribunales tengan una misma raigambre y todos los tribunales tengan el mismo diseño, sino que efectivamente hay una dispersión de tribunales en nuestro sistema, que cada uno aborda una parcela de los conflictos jurídicos y la mayoría de ellos se encuentra agrupado en un poder, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial en Chile es el que agrupa la mayor cantidad de tribunales en cuanto a importancia, extensión y lo que se presentan como un servicio de justicia. Y esto no quiere decir sí que todos los tribunales pertenezcan al Poder Judicial, porque hay muchos tribunales que no pertenecen al Poder Judicial y que son tribunales que se encuentran entregados a otros organismos, tienen una dependencia de otras reparticiones, pero sin duda todos tienen una relación, podríamos decir, jerárquica, al menos podríamos decir, funcionalmente, más no una jerarquía de dependencia disciplinaria con la Corte Suprema. ¿Vale? Es decir, la Corte Suprema en nuestro sistema, que está en la pirámide del Poder Judicial, al menos tiene la superintendencia funcional, no correctiva, porque la correctiva tiene sobre los tribunales que pertenecen al Poder Judicial del resto de tribunales del país. ¿Ya? Todos los tribunales tienen una mayor o menor vinculación y sus decisiones pueden ser revisadas por la justicia del Poder Judicial, Corte de Apelación en algunos casos, Suprema en otros. Y eso hace que se tienda a integrar el sistema hacia el Poder Judicial. Como les digo, sin prejuicio que muchos tribunales no pertenezcan al Poder Judicial. Y en esto también hay que entender que
Esto con la excepción quizás calificada del Tribunal Constitucional, que tiene un régimen que quizás en algunas partes, y sobre todo por los últimos fallos que hemos conocido relativamente a la materia, haya un cierto choque con la Corte Suprema en cuanto a competencia. Pero obviamente es un tribunal que se encuentra, creemos, el único que se encuentra como al margen de una superintendencia funcional de la Corte Suprema, sin prejuicio que la Corte Suprema ha fallado al contrario, que tiene la superintendencia funcional, vale decir, el análisis, la posibilidad de conocer los análisis, de conocer y analizar, perdón, los fallos de cualquier tribunal, incluyendo al TC en cuanto no a su mérito, sino que en cuanto a su procedencia, que son cuestiones relativas a la forma, vale decir, cuando eventualmente a través del recurso de protección la Corte Suprema puede incluso revisar lo ajustado de derecho que no sean arbitrarios y legales respecto a determinadas resoluciones del TC. La cuestión que es polémica, obviamente, pero que genera también una alerta respecto a cómo nosotros tenemos diseñado nuestro sistema de justicia en Chile. Cuáles son nuestros las distintas formas en que nosotros lo entendemos, y si amerita o no tener un sistema tan disperso en cuanto a tribunales. Cuestión que tiene pro y contra, ¿vale? Es decir, que haya tribunales especializados que no pertenezcan al Poder Judicial genera también una justicia más podríamos decir, más específica y con mejor preparación. Por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Tribunal Tributario de Aduanero, tienen el Tribunal de Propiedad Intelectual, tienen esta especialización en temas más complejos. Pero quizás le falta esa visión global que pueda darle el hecho de pertenecer a un poder judicial y ver cómo tiene estos efectos en el resto de las parcelas del derecho. Bueno, interesante, por ejemplo, hay un libro que se los recomiendo, que está acá, que se llama Introducción al Derecho Procesal, que es de Macarena Vargas y Claudio Fuente, un libro bastante reciente, que un poco aborda el tema de cómo puede haber esta problemática, que por lo más siempre ha sido advertida de cómo de lo conveniente no que haya una determinada vinculación total de los tribunales en un solo poder. Bueno, eso entonces en nuestro país no ocurre, y efectivamente tenemos una dispersión de tribunales que, como ustedes van a poder ver, es importante para quien litiga conocer bien los tribunales cómo se forman. Es importante entender que cuando nosotros revisamos los distintos tribunales que existen en nuestro sistema, nos vamos a encontrar con una importante dispersión respecto a formas de conocer, composición, atribuciones, que en definitiva hacen que uno tenga que manejar bien el aspecto de cada tribunal para poder comprender dónde va a litigar. Y eso importa porque también vamos a nosotros a poder clasificar los tribunales en cuanto a distintos criterios que nos permiten también ir agrupando formas de conocer los conflictos. Y eso es lo que nos vamos a abocar en el próximo video, donde vamos a revisar las clasificaciones de los tribunales para luego entrar ya a conceptualizar cómo funciona un tribunal.